Buenos días, me llamo Leonardo y hoy les voy a hablar sobre las leyes que rigen el cambio químico. La primera ley sería la ley de la conservación de la masa, que sería que la masa de un sistema cerrado o aislado se ve invariable la transformación que ocurre dentro de él. O sea, quiere decir que la masa no se crea ni se destruye, cambia. Entonces, la masa sería igual que antes la reacción química que después de la reacción química. Entonces, el primer ejemplo sería calentar 10 gramos de carbonato de calcio, se produce 4 gramos de dióxido de carbono y 5.6 gramos de óxido de calcio. Entonces, se cumple la ley de la conservación de la masa en este experimento. Lo que hay que calcular es si los 10 gramos de carbonato de calcio, que sería el reactante, es igual a los 4 gramos de dióxido de carbono y los 5 gramos de óxido de calcio. Entonces lo que tenemos que calcular es los 10 gramos es igual a 5.6 gramos más 4.4 gramos. Entonces, ¿cuánto da la suma de esta operación? Sería 10 gramos igual a 10 gramos. Entonces confirmaríamos que sí se cumple la ley de la masa, la ley de la conservación de la masa. Entonces, la segunda ley sería la ley de la proporción definida, que sería que varios compuestos formarían uno solo. Entonces, la masa, los compuestos de estas masas están en relación de constante de masa. Entonces, quiere decir que los compuestos se combinan para formar un peso independiente, tal sea grande o pequeño. Entonces, sería el ejemplo número 2. Es un compuesto formado por cloro y oxígeno. Hay la proporción de 2 a 3. Entonces, si tenemos 6 gramos de cloro y 7 gramos de oxígeno, ¿qué elementos sobrará? ¿En qué cantidad? ¿Y qué cantidad de óxido se formará? Entonces, lo que hay que resolver es una operación de 3, una regla de 3, que sería los 2 gramos de cloro que reaccionan a los 3 gramos de oxígeno. Entonces, lo que nosotros queremos saber es cuántos gramos de cloro reaccionan a los 7 gramos de oxígeno. Entonces, X sería los gramos de cloro que reaccionan con los 7 gramos de oxígeno. Entonces, para resolver esta regla 3 sería con X igual a 2 gramos de cloro por los 7 gramos de oxígeno. Los 7 gramos de oxígeno dividido entre los 3 gramos de oxígeno, que da como resultado 4.66 gramos de cloro, que es igual a X. Entonces, ¿qué elemento sobrará? Cloro. ¿En qué cantidad? Sería los 6 gramos de cloro,
menos los 4.66. Entonces, esta resta daría 1.34 gramos de cloro. Entonces, ¿qué cantidad de óxido se formará? Sería los 7 gramos de oxígeno más los 4.66 gramos de cloro. Entonces, ¿cuánto daría? 11.66 gramos de óxido. Entonces, la última ley sería la ley de proporciones múltiples, que sería que dos compuestos forman varios compuestos. Entonces, la masa de uno de estos estaría en relación con los números enteros sencillos. Entonces, lo que quiere decir es que el ejemplo sería dos compuestos, que sería óxido de carbono y dióxido de carbono. ¿Cuál sería la masa atómica de esto? Sería la C, que la masa atómica sería 12, y oxígeno, que la masa atómica sería 16. Entonces, lo que quiere decir es que dióxido de carbono, que sería C igual a 12, y el oxígeno, que sería 32. Entonces, esto sería que el dióxido y el óxido de carbono estarían en la relación de los números enteros sencillos. Muchas gracias.